El aplauso para recibirlo, Paulo Strina. Bienvenido. Bienvenido, joven. Gracias. Todo suyo. Voy a hacer el setup antes. Ahora sí, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, con su permiso. Tendrían que haber visto la cara de más de uno, inclusive ahí vi un par que codiaron al de al lado, che, ¿y este qué está haciendo? Che, y un par que dejaron el celu y bueno, ni hablar, Laza, no, perdón, no te preocupes que la seguridad no corre riesgo. Bienvenidos, y un poco esto que pasó, no sé si se dieron cuenta del silencio que se generó cuando dijeron, ¿y este enfermo qué va a hacer? Es porque conecté con una parte de su cerebro que es la amígdala, que tiene la función de estar atenta a la alerta a peligros y obviamente un encendedor, fuego y algo que puede llegar a explotar en un escenario que no tiene nada que ver, es una fuente de alerta. Pero aprovecho porque ahora tengo su atención y les voy a proponer un desafío que vamos a resolver juntos, porque la idea es que la charla de hoy la hagamos en conjunto y sea más una conversación. Auditorio lleno, que es impresionante realmente cómo me encanta Ley, y ver 2 pisos de auditorio lleno es un orgullo, así que agradecerles por estar acá y pedirles que se sumen y hagamos esta conversación en conjunto. Y como decía, un desafío para el cual el Globo me va a ayudar, pero que tiene doble premio, ¿sí? Tiene un premio individual para el que lo pueda responder, para que el que resuelva de alguna manera el acertijo se va a llevar esa remera de regalo. Pero también tiene un premio colectivo, si lo logramos resolver, que lo vamos a ver al final de la charla, así que yo recomiendo que le pongamos pila y que lo saquemos, no es muy difícil, ¿sí? Y el Globo nos va a ayudar porque una vez presente el desafío lo voy a ir dejando desinflar, y es el reloj de arena, digamos. Cuando el Globo se desinfle por completo ya no nos queda más tiempo, así que ahí les pido que nos pongamos pila, para poder pensar. Y aquí el que se le ocurra, levanta la mano, acercamos ahí. Hago me ayuda con el micrófono y respondemos, o si se animan a responder desde lejos, ningún problema. Pero acaba el desafío. ¿Cómo puedo unir todos esos puntos con solo 4 líneas rectas sin levantar el lápiz, imaginando que estamos hablando de un papel? ¿A quién se le ocurre cómo puedo unir con 4 líneas rectas sin levantar el lápiz todos esos puntos? Comienza a desinflarse, acá veo manos levantadas. Hago, por favor, ¿me ayudás ahí con un micrófono para los chicos? Nombre y respuesta. Levántenme la mano. Hay que correr, Hago, que te van a matar. Hola, hola. ¿Cómo estás? Mateo de Santa Fe. Mateo, ¿cómo te va? Arrancá en la esquina de arriba, ¿Sí? derecho, te pasás Ajá. en diagonal y agarrás el punto, digamos, medio derecha y medio abajo. Después subís derecho hasta donde empezaste y el diagonal para abajo. Quiero ver si te entendí. Creo que dijiste, y lo importante más allá de la dirección es, te pasás. Sí. Salís afuera y después volvés a entrar. Sí. Algo así. Claro. Un aplauso para Mateo. Es más, Hago, te voy a pedir si le puedes dar la remera porque se la ganó. Y esto no estaba arreglado, a pesar de que sea de Santa Fe, la mejor delegación, no, mentira. Pero un aplauso también para él, digo, ya se lo dimos, pero hay un premio colectivo gracias a Mateo, que lo vamos a ver al final de la charla. Pero al final del día, entonces, ¿por qué traje este desafío? Porque este acertijo fue el que dio inicio
a la frase pensar fuera de la caja, que es la que seguramente todos conocemos y que está absolutamente trillada. Y a partir de ese pensar fuera de la caja, porque se supone que tenés que salirte de la caja, entre comillas, salir con las líneas para poder cumplir con el acertijo, surgió el concepto de hay que innovar fuera de la caja, y ahí todos nos empezamos a volver locos en el mundo de las empresas para ver qué cazzo significa innovar fuera de la caja. ¿Cuál es la caja? ¿Dónde está la caja de la cual tengo que salir para poder innovar? Y ahí de repente se empezó a generar una confusión y cualquier cosa que tenía mucho pero nada de innovación, ¿no? Entonces, quizá lo que hoy voy a plantearles es pensar dentro de la caja y una metodología de innovación que nos permita utilizar esa caja a nuestro favor. Y antes, primero, definir cuál es la caja. Entonces, cuando hablamos de innovación, les voy a preguntar ¿qué les parece o qué asocian más a creatividad? Levante la mano el que asocie más a creatividad lo que está del lado derecho de la pantalla. Nadie, básicamente. ¿Quién asocia más a creatividad lo que está de este lado, que es como brainstorming, ideación? Ok, la mayoría de nosotros. Excelente. Y si les propongo esta metodología, de repente un proceso, ¿sí?, en donde en distintas etapas del proceso aplicamos brainstorming, lluvia de ideas, ideación, como queramos llamarle, pero seguimos con una metodología, con un flujo para ver a dónde nos lleva. Bueno, esa es la propuesta de hoy y se trata de un método que obviamente está creado en Israel, entonces es un método que nosotros incorporamos, que se llama SIT por sus siglas en inglés, Systematic Inventing Thinking, que es pensamiento sistemático inventivo. ¿Qué significa esto? Bueno, SIT plantea que es más fácil producir ideas cuando se aplica en un método sistemático, o sea, en un proceso, dentro de una serie de restricciones dadas por el contexto de mi problema. ¿Qué significa esto? Ok, encontramos una definición de la caja, ¿sí? Es una serie de restricciones que están dadas por el contexto de mi problema. O sea, mi mercado, mi país, mi industria, mi empresa, mi proceso, mi producto. Es un contexto que plantea ciertas restricciones que nos van a influenciar de manera positiva, negativa, pero que podemos delimitar para poder aprovecharlas en su máxima expresión. Entonces ya podemos por fin definir cuál es la caja, y ahora lo que plantea es entonces aplicar un método sistemático para generar ideas dentro de ese contexto. Y además plantea entonces 5 patrones de innovación, que obviamente ahora los vamos a repasar y vamos a ver ejemplos de cada uno, que son como recetas a seguir para poder justamente idear y generar nuevas innovaciones. Y habla de 2 principios fundamentales que los voy a pasar rápido ahora porque los vamos a ver al final, pero tienen que ver con que para hacer esto hay que desafiar fijaciones funcionales de nuestro cerebro. El que está acostumbrado a ver todo siempre de la misma manera, hay que desafiar, hay que romper eso. Y lo que ya de alguna manera introdujimos es trabajar dentro de un mundo cerrado o la famosa caja, ¿sí? Entonces vamos a adentrarnos en estos 5 patrones de innovación, lo vamos a ver muy por encima ahora y después uno a uno los vamos a ir viendo y los vamos a ir compartiendo juntos. El primer patrón se llama el patrón de sustracción. De vuelta, estos son recetas a seguir y es una metodología que está probada, que pueden llevarse para estudiar, que se basa en eliminar un componente esencial del producto o proceso y resignificar su valor o funcionalidad. O sea, tengo un proceso, tengo un producto, tengo un servicio, elimino un componente principal de ese servicio, de ese producto y veo qué pasa. Ya lo vamos a ver en detalle, ¿eh? Después tenemos la división. Tomo ese producto o proceso y lo divido en partes para ver qué pasa con el resultado. Tenemos la multiplicación, que es tomar un componente de mi producto, proceso o servicio, multiplicarlo y asignarle funciones diferentes a cada multiplicación que hago, ¿no? Entonces, no es la misma función multiplicada, multiplico el componente y le doy otra función y veo qué pasa. Otra es unificación de tareas. Tomo uno de esos componentes de un proceso, de un servicio, de un producto y le asigno más de una tarea. Y la última es dependencia de atributo. Me baso en 2 atributos, 2 propiedades que sean inherentes a ese contexto y trato de asociarlas.
¿Sí? Vamos a ver entonces uno a uno para bajarlo y ir masticando un poco de qué se trata. El patrón de sustracción es el primero y les voy a preguntar entonces qué ven en común entre estos tres productos. Un iPhone, una bici fija y unos lentes de contacto. La pregunta obviamente es retórica, es bastante difícil, pero lo que tienen en común es que los tres son una representación del patrón de sustracción de otro producto. Vamos con el primero. Quizá ustedes son muy jóvenes y no sé si alguno ha llegado a ver un BlackBerry o a usar, estoy seguro que no, pero ¿sí? Ok, excelente. BlackBerry era en su momento, fines de los 90, principios del 2000, el líder del mercado de smartphones. ¿Por qué? Porque había hecho el fabuloso invento del teclado QWERTY, que es el que vemos ahí, teclado físico, que era fantástico, y aparte el que tenía el BlackBerry era un crack, que podía escribir rápido, que no tenía que apretar 3 veces el 5 para poder llegar a la L. Sí, entonces el BlackBerry era el boom del mercado. ¿Qué pasó? Apareció iPhone allá entre los 2000, pero el crack se da en 2007 cuando Apple lanza iPhone. ¿Qué es lo que hace iPhone? Eliminar un componente esencial del producto. El componente más esencial que tenía BlackBerry saca el teclado y se pregunta qué es lo que pasa si saco el teclado. Que lo que pasó resignificó el valor del producto y propuso otra funcionalidad para el smartphone, que es la posibilidad de consumir contenido en mayor tamaño y de dar otras funcionalidades que da lo que tiene una pantalla táctil. ¿Sí? Otro ejemplo, una bicicleta. Obviamente estamos hablando de mercados parecidos, porque aquel que quiera bicicletear lo hará en una bici móvil o en una bici fija, pero estamos hablando de dos necesidades totalmente distintas. Tomar una bicicleta, ver cuáles son los elementos principales y las ruedas vaya que lo son. Quito las ruedas de la bicicleta y que me queda una bicicleta fija que tiene otra funcionalidad para alguien que no tiene espacio, que no puede salir, que lo quiere hacer en su casa, en donde sea. Y lo mismo con lentes, ¿sí? Que tienen un marco, que tienen vidrios y aumento. ¿Qué pasa si quitamos el marco y reemplazamos el vidrio? Bueno, encontramos otra funcionalidad. Entonces estamos innovando a partir del uso del patrón de sustracción. Eliminar un componente esencial, y tiene que ser esencial, esa es la clave, para ver qué es lo que pasa y cómo podemos resignificar ese producto. Vamos a ver el mismo ejemplo en servicio o quizá en cadena de suministro. Esto es un ejemplo de Megatone, ¿sí? O Mosimundo, que en su momento tenía otro nombre, que ellos lo que hacen obviamente, fabrican electrodomésticos, tienen centros de distribución, distribuían en su momento a cada una de las tiendas físicas a donde vendían su producto. Entonces tenían producción, distribución, almacenamiento en la tienda física y venta al público. ¿Qué es lo que generaba esto? Mucho costo del tercero, ¿no? Almacenamiento en cada una de las sucursales. Imagínense la cantidad de heladeras, por ejemplo, que tengo que tener para poder cubrir la necesidad de todas las sucursales. No sé, imaginemos 5 en stock en cada una de las sucursales. ¿Cómo resolvieron este problema? Eliminaron ese paso del almacenamiento. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Producían y almacenaban en la fábrica o en centros de distribución estratégicos más grandes, y ahí lo que hacían en la tienda pública era, hacían la venta y ofrecían un servicio de mejora de experiencia del cliente, que es, no te preocupes, te lo entrego gratis en tu casa. El cliente se ahorra el flete, se imagina lo que era tener que ir con un flete, contratar, bajar, cargar una heladera, llevarla a tu casa. No te preocupes, yo te la entrego en tu casa. Entonces están mejorando el servicio del cliente y a su vez están reduciendo el costo de almacenamiento, porque no necesitan tener ahora 5 heladeras de stock en cada una de las sucursales. Tienen 15 tal vez o 10 en el centro de distribución, y a partir de un modelo matemático pueden prever hacia dónde van a tener que entregar desde ese centro neurálgico. Otro ejemplo de sustracción, y este lo hicimos nosotros en un cliente que es una panificadora, ¿sí? Una panificadora industrial, que como toda panificadora sabrán que los ingredientes son muy importantes, es decir, la receta tiene que ser muy quirúrgica para poder llegar a la calidad y de manera industrializada. Entonces tenían 4 pasos: pesaje de ingredientes, mezcla, fermentación y horneado, y tenían un problema en el pesaje de los ingredientes. Era muy lento el proceso, perdían mucho tiempo y tenían que fabricar muchos batch,
y nos decían, son solo 4 ingredientes, pero perdemos mucho tiempo por batch en el pesado para que sea quirúrgico. Nos sentamos porque no teníamos nada que perder y a veces uno quiere ya inventar la inteligencia artificial que resuelve el pesado del ingrediente y dijimos, vamos a aplicar esta metodología. Y terminamos llegando a que eliminamos el uso de la balanza, o sea, un componente fundamental en el proceso productivo, y lo reemplazamos por unas cucharas dosificadoras que hicimos hacer que básicamente ese volumen de harina, por ejemplo, tiene exactamente lo que un batch necesita. Entonces, el operario lo único que tenía que hacer era llenar esa cuchara y después pasar, digámosle, como una regla para que quede al ras y se está asegurando de que está cargando la cantidad necesaria para ese batch. Imagínense el cambio de pesar en una balancita cada uno, digamos, de los ingredientes a simplemente cucharazo, pasa una regla y ya va al proceso productivo. Y de vuelta, costo bajísimo, pero nos sentamos a desafiar fijaciones funcionales de nuestro cerebro que pensaban, si hay un proceso de pesaje que es tan importante en la industria de la panadería, tenemos que tener una balanza. Entonces, esos fueron algunos ejemplos, ¿sí?, de este proceso de sustracción que de vuelta se basa en tomar un componente importante del producto o servicio, no lo que sobra, no un detallecito, no, sino tomar lo esencial, lo que está entregando valor en el momento para ver qué pasa si lo saco. ¿Puedo generar un valor adicional o puedo dar una vuelta de tuerca que abra nuevas oportunidades? Y vamos a hacer un ejercicio rápidamente muy práctico, de vuelta, para que lo pensemos juntos, ¿sí? Esta es la receta del método de sustracción. Hacer un listado de componentes, eliminar algunos de esos componentes esenciales, evaluar qué es lo que se genera con ese producto virtual. Después, obviamente, hacer el análisis de factibilidad técnico-económico y, en todo caso, iterar y modificarlo para llegar a algo. Entonces, hagamos el ejercicio todos juntos y vayan diciéndome cuáles son los componentes de esta sopa de calabaza que tenemos ahí. Los escucho, ¿eh? Agua, calabaza, sal, condimentos, podemos decir, y hay un tazón, ¿no? Podemos decir la verdura, etcétera, pero digamos, es componentes principales, agua, calabaza, condimentos, tazón. ¿Qué pasa si eliminamos algún componente principal? ¿Alguien se le ocurre? El agua, ¿no? Bueno, si eliminamos el agua, podemos obtener un producto virtual diferente, que en este caso es la sopa Quick, ¿no? Que, claro, y eso es lo interesante. Hoy lo vemos y decimos, ok, sí, se cae maduro. Pero en algún momento eso fue una innovación que surgió por justamente tomar esta metodología y desafiar esas fijaciones funcionales que tenemos por automatismo o por estar, digamos, inmersos en un status quo. Entonces, van a ver que como algunos de los ejemplos que vimos, como este y otros que vendrán, todos tienen ese componente de decir, ¿cómo no se me ocurrió antes? O, sí, obvio, pero pónganlo, lo mismo que el iPhone, pónganlo en el contexto, pónganlo en que BlackBerry era el líder de la industria gracias al teclado QWERTY, y ahí es donde aparece la innovación por desafiar lo que parece que es lo obvio, ¿sí? Nos vamos ahora a otro patrón, que es el de división. El patrón de división lo que dice es tomar un producto, dividirlo en varias partes para poder resignificar su valor. Un gran ejemplo, en su momento también los estéreos de autos, era ese armatoste estaba unido y lo que pasaba, había mucho hurto, mucho robo. En un momento lo que se hizo fue dividirlo, entonces el usuario podía retirar el frontal del estéreo, se iba, entonces ya no tenía sentido robarse solo la parte que estaba empotrada. Fue una gran solución para el momento, hoy obvio ya ni existen tal vez, pero lo vemos como una cosa obvia. Afeitadoras multifunciones donde se crearon cabezales para poder reemplazar y utilizar, ¿sí?, en diferentes funcionalidades. Para quien son futboleros, futboleras, botines con tapones intercambiables, entonces dividieron el producto, sacaron los tapones para poder darles multiplicidad de funciones, entonces distintos tipos de tapones para diferentes escenarios de juego. Pero también lo tenemos en un control remoto que tiene obviamente una división de un televisor inicial que era solamente con los controles dentro de la TV, un yogur con cereales, un sofá modular.
Y también lo vemos en servicios. Y de vuelta, una vez más nos va a parecer muy obvio, pero piensen en el proceso de check-in de un vuelo en un aeropuerto. Anteriormente había una estación de check-in con 10 puestos donde las personas hacían una fila eterna, tenían que ir 4 horas antes para hacer la fila, hacer el proceso de check-in, después de ahí poder ir a migraciones. Hoy ya es muy fácil que cada usuario que va a tomar un vuelo accede en cualquier página, digamos, de la aerolínea y hace su check-in en el momento que lo quiere, previo, tranquilo, desde su casa. Y hicieron dos cosas. Por un lado, mejoraron la experiencia del usuario porque ya quitaron esa tensión de tener que ir antes para hacer el check-in, lo hace tranquilo en su casa, resuelve un problema y después cuando llega va directo a migraciones en el aeropuerto. Pero además redujeron sus costos. ¿Por qué? Porque ahora ya no necesitan tener 10 cabezales de atención en check-in. Con tener 2 es suficiente. Entonces redujeron, básicamente le pasaron su trabajo al usuario y al mismo tiempo mejoraron su experiencia, haciendo una división del proceso. Tercer patrón, multiplicación. Se basa en multiplicar, como decíamos, un componente y asignarle una nueva función al componente adicional para mejorar el valor que genera. Entonces, Gillette, cuando vemos estos cabezales de multihoja, cada hoja tiene una función distinta. Una ablanda el vello, la otra hace el ras y la otra termina haciendo la rasuración final. Bueno, las múltiples cámaras, no hay 3 cámaras que hacen lo mismo. Dan funciones diferentes para poder obtener, por ejemplo, el ojo de pez o hacer un zoom in, un zoom out. Lapiceras multicolores que tienen una multiplicación de ese componente dentro de su mismo producto. También en servicios, y acá es interesante, en marketing, cuando hablamos de omnicanalidad, es cuál es la forma en que nosotros le hablamos a nuestro cliente, ¿sí? Cómo nos comunicamos con nuestro cliente, pero qué objetivos tenemos en cada canal. Entonces, por redes sociales voy a construir comunidad, voy a hacer acciones sociales. Por e-commerce voy a construir transacciones y voy a hacer que el usuario me compre. Por WhatsApp voy a resolver dudas, voy a conversar. Entonces, hay una omnicanalidad, pero cada una tiene su función diferente para poder mejorar el servicio y mejorar la experiencia del usuario. Este también es un ejemplo nuestro, ¿sí? Que hicimos en un cliente que resumo y doy un poco de contexto. Estas son unos tubos de ensayo de laboratorio, ¿sí? Que se ven acá de vidrio, que se ponían dentro de ese cabezal de una máquina para girar y hacer agitación. ¿Qué es lo que le pasaba inicialmente? Que ese tubo de ensayo de vidrio bailaba un poquito dentro del cabezal de metal y en la agitación muchos se rompían. Tenían ese problema, un problema que parecía bastante tonto, pero que les generaba problemas de cuello de botella, inversión en comprar y restoquear ese tipo de productos. Nos sentamos y dijimos, ¿cómo podemos resolverlo? Pensemos en aplicar alguna de estas metodologías. Terminamos haciendo como un segundo tubo de ensayo de goma, en realidad de plástico impreso con 3D, que lo que hace es darle un segundo encastre para que no quede bailando, digamos, dentro del cabezal de la máquina y pueda justamente asegurar al tubo de ensayo de laboratorio, evitando que se rompa. De vuelta, el costo de inversión para poder imprimir con máquinas 3D ese tipo de plásticos es muy, muy bajo, ¿sí? Y tiene que ver con poder parar la pelota, poder sentarse y decir, ¿cómo podemos pensar dentro de la caja, con las herramientas que tenemos, con el contexto que tenemos, una nueva manera de hacer las cosas? Y obviamente somos ingenieros donde hay un método, hay algo que te ayuda. Entonces, esto no es que nos sentamos así a tirar. Hay un método para aplicar el patrón de multiplicación que lo tiene esta metodología, Systematic Inventing Thinking, inventada en Israel, que te propone una receta para hacerlo y que te permite obtener algunos resultados que no van a servir para nada, obvio, pero otros que pueden generar una solución muy factible en cada momento. Nos quedan 2. Uno de ellos es unificación de tareas. Entonces, acá tenemos varios ejemplos. Un chupete que además mide la temperatura. La puerta del baño de un avión, que cuando cerramos y trancamos la puerta también tiene la función de interruptor de luz y enciende la luz.
En una balanza, en una línea productiva de un proceso logístico, hay una balanza que la propia cinta está pesando y está diciendo, haciendo el control de calidad de si está faltando algún componente, supongamos en una caja que va por ahí con un montón de subcomponentes. Tiene una balanza incorporada, entonces unificamos la tarea y además de tener el proceso de distribución logística, tiene también el pesado para poder hacer control de calidad. Esto fue un invento magnífico en su momento, que hoy de vuelta parece obvio, pero fue el extra cash en un supermercado, en una estación de servicio. Cuando alguien, ¿de qué se trata el extra cash? Cuando alguien paga con tarjeta de débito, puede retirar efectivo que está necesitando. Entonces, fíjense, para el usuario, mejora la experiencia porque no necesita ir al cajero. Para el comercio, mejora la experiencia porque reduce la cantidad de efectivo disponible, susceptible a robo, hurto, a un problema logístico. Y a su vez reduce costos del sistema logístico para poder trasladar esta cantidad de dinero que movían estos tipos de comercios. Unificación de tarea. Realmente a nadie se le había ocurrido antes que eso estaba ahí y que era parte del problema, que era parte del contexto. Había efectivo circulando y montones de dinero trasladándose día tras día en camiones de caudales, hasta que en un momento se sentaron y si cambiaron la perspectiva y el foco de análisis, vimos que se encontró una solución súper positiva para un montón de integrantes de la cadena. Otro caso también en servicio es en migraciones, en buquebús. Sé que hay gente de Uruguay acá. ¿Hay alguien de Uruguay? Levante la mano. Tremendo. ¿En qué vinieron? En avión, ok. Sí, tiene sentido igual. Pero bueno, cuando vayan a Buenos Aires, si van en buquebús, van a ver que el proceso de migración de salida de Buenos Aires en buquebús tiene tanto la salida, la emigración de Argentina, como la inmigración en Uruguay. Entonces, hacen los dos trámites en el mismo momento, se suben al buquebús, llegan a Montevideo, se bajan y salen caminando. No necesitan hacer el proceso de inmigraciones. De vuelta, es un detalle, pero es mejorar la experiencia de nuestro usuario, mejorar la optimización de nuestros servicios, con solo pensar de repente cómo se puede estructurar una nueva manera de hacerlo. Y por último, dependencia de atributos. Esta es quizá un poquito la más compleja, que es, por ejemplo, tenemos los lentes que cambian el color en función de la luz que existe en el exterior. Entonces, si estamos adentro y no hay luz solar, se ponen transparentes, pero si salimos y hay sol, cambian su color. Hicieron una dependencia entre dos atributos, el atributo luz y el atributo color del lente, para que a través de esa dependencia crear un producto de valor, ¿sí? Que agrega una funcionalidad. Esta también es un ejemplo de industria, lo paso muy rápido, pero hay reactores en el mundo de la biotecnología que uno tiene que calentar a más de 120 grados, ¿sí? Para hacer un proceso de esterilización. Es decir, matar todo germen que pueda dar vuelta dentro del reactor para poder hacer nuestro producto biológico. Uno podría poner un termómetro para medir cuando llegue a 120 grados, etcétera, pero imagínense que implica intervenir el reactor porque hay que poner un termómetro adentro, implica toda una cuestión de tecnología y de electrónica que también tiene un peligro hacia la esterilidad del producto. ¿Cómo se reemplaza eso? Hay un crayón de fundición que funde a los 120 grados. Entonces, yo empiezo a calentar el tanque, agarro un crayón, voy, hago una raya en el tanque. Si no funde, no llegó a 120 grados. En el momento voy, hago funde, es decir, se dibuja una raya porque se fundió el material del crayón, listo, pasó los 120 grados, arrancamos con el proceso. De vuelta, una solución simple para un problema complejo. Esta también es muy loca y imagínense, digamos, yo realmente no sé cómo se le ocurrió, pero en Estados Unidos en un momento un banco hizo un crédito hipotecario pensando en parejas que estaban en proceso de ser padres, ¿no? Entonces, vincularon el atributo expandir tu familia o paternidad, maternidad, con el atributo necesito comprar una casa y sacaron un crédito hipotecario que ofrecía que para personas que estaban en proceso de maternidad, durante 3 meses el banco se hacía cargo y le cubría la hipoteca, ¿sí? Y realmente lograron traccionar un montón de créditos a partir de esa solución que tiene que ver con conectar dos puntos que parecen que están súper desconectados.
el happy hour también, ¿no? Es un ejemplo de cómo trabajo con la variable precio para manejar la variable demanda. Entonces digo, che, entre las 8 y las 10 happy hour, ¿por qué? Porque quiero traer gente a ese espacio que si no, quizás nadie va a venir. Entonces, trabajo con dos variables que en principio no están relacionadas para generar valor para mí o para el usuario, llegado el caso. Entonces, 5 patrones, vimos de ejemplos de cada uno. Cada uno tiene su receta, su proceso, y obviamente que pueden ir a buscar y ver más detalles al respecto. Pero para ir encaminándonos hacia el final, hablamos de que hay dos principios que tiene que seguir esta metodología. Por un lado, trabajar en un mundo cerrado, y acá sí hacemos un análisis ingenieril. Si yo mido en un eje de dos variables el costo de una solución y el valor agregado, es muy probable que tenga este comportamiento. Obviamente, una solución que me agrega más valor tiene más costo. Pero si yo trabajo dentro del mundo cerrado y aplicamos estas metodologías, es posible que tenga una solución de costo bajo. Si en esa solución, en ese proceso, yo logro un diferencial de calidad respecto a lo que existe en la realidad, ahí es donde voy a tener una ventaja competitiva, que ese es el valor que viene a buscar este proceso de pensamiento sistemático inventivo. Entonces, una explicación bien ingenieril. Pero también hay una explicación que, como decíamos, tiene que ver un poco más con la psicología o el comportamiento, que es, hay que salirnos del automatismo que tiene en general nuestro cerebro en la vida cotidiana. Y para eso hay un experimento que hicieron en Estados Unidos que lo muestra muy bien. Tomaron dos grupos y le dieron un desafío que era poner esa vela en la pared. Básicamente tenían que hacer esto, ¿sí? La consigna era, tenemos que poner la vela atada a la pared, asociada a la pared, y prenderla de modo tal que no manche la mesa cuando se derrite la cera. Lo importante es que a un grupo le dieron la caja de fósforos con los fósforos adentro y un par de chinches para enchufar, y a otro grupo le dieron la caja de fósforos con los fósforos fuera de la caja. Es decir, consideraron qué es lo que pasó. Este grupo que tomó los fósforos dentro de la caja y dijo, ok, tenemos fósforos, el 20% de ese grupo logró resolver el desafío. Mientras que este que tenía por un lado fósforos, por otro lado una caja y por otro lado chinches, dijo, la caja nos va a ayudar a sostener la vela, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenían la fijación funcional de que lo que servía era solamente el fósforo, sino también el envoltorio del fósforo, que en este caso era la caja, como parte más para poder generar una solución. Entonces, tiene que ver con desafiar lo que está establecido tal vez, ¿no? Lo que decimos como el status quo. Y quizás esa es la invitación que nosotros venimos a traer desde el espacio en la forma en que vemos las cosas en motion, ¿no? Tiene que ver con, más allá de trabajar la tecnología, y ayer en los talleres de inteligencia artificial hablamos mucho de lo técnico, de cómo hacer un chatbot y demás, pero al final hablamos un poco de, ok, ¿cuál es nuestro rol como ingenieros industriales en este mundo donde aparecen nuevas tecnologías o nuevas soluciones? Y lo conecto con algo que me preguntaban el viernes en el Foro de Industria para el Futuro, que estábamos con todos los los representantes de Arey de distintos lugares del país. ¿Cuáles son las competencias que como ingenieros industriales o futuros ingenieros industriales recomendaba adquirir? Y sin dudas, varias de las competencias que se hablaron de oratoria y de, obviamente, Industria 4.0. Pero mi invitación es a ejercitar el criterio, entendido como poder tener nosotros la posibilidad de pensar y de tomar decisiones a partir de un pensamiento crítico y de un análisis de qué es lo que está pasando en un contexto o en un determinado problema. Y lo traigo con énfasis porque, obviamente, en estos tiempos donde ChatGPT nos resuelve muchas cosas, mi invitación es a que tengamos atención a no delegarle nuestro criterio a ChatGPT. Deleguémosle muchas cosas que nos van a servir, pero seamos responsables y cuiden su criterio en cuanto a profesionales para entender qué sí, qué no, cómo, por dónde ir, cómo resolver un problema,
más allá de después apoyarse en herramientas, ¿sí? Porque es muy fácil, y a mí me pasa en el día a día, digo, hacemos un plan de marketing para tal cosa. Y no sale, ¿por qué? Porque el criterio es, ok, yo voy a armar el plan de marketing, yo voy a llevarlo, y en determinado momento voy a llegar a una traba o una cuestión operativa en la que voy a hacer uso de la herramienta. Pero por favor, la invitación es, no resignemos nuestro criterio como futuros profesionales para poder encontrar soluciones que muchas veces están dentro de la caja, pero que no las estamos viendo porque estamos dentro del automatismo o estamos delegando eso en herramientas, ¿sí? Y para cerrar entonces, acá va la invitación y un poco el premio por resolver el desafío. Esa forma, esa manera de entender las cosas, de trabajar en la tecnología, pero trabajar en el criterio y ser contraculturales y desafiar lo que en principio viene dado por sentado, es lo que nosotros queremos cultivar en la comunidad Mover, ¿sí? Esta comunidad tiene muchas aristas, básicamente brindamos tendencias tecnológicas constantemente, hacemos cursos, talleres, nos encontramos, hacemos networking, entrevistamos personas de la industria, hacemos foros de discusión, a veces hacemos cuestiones presenciales, pero lo más importante es que nos apasionamos por generar transformación y por luchar por ese criterio y por esa capacidad, como decía Gastón también, de el ingeniero industrial aportando desde un sentido crítico y criterioso, ¿sí? Entonces, un poco acá también va el mensaje. Tiene una suscripción la comunidad que es simbólica realmente y acá vale menos que un Fernet realmente, se lo digo porque participé el viernes en el boliche y el Fernet estaba más caro que la suscripción, pero más allá de eso es como premio, digamos, simbólico por el desafío, la comunidad Arey tiene 2 meses gratuitos o free en la suscripción y después obviamente pueden entrar, salir cuando quieran. No se trata de eso, es un valor muy bajo simbólico para poder hacer realidad operativamente, pero lo que más nos importa es que se sumen con esta mentalidad, con este espíritu desafiador y crítico de decir, entiendo la herramienta, entiendo la nueva tecnología, pero sobre todo desafío en cómo puedo utilizarla y en cuál es mi valor en cuanto persona y profesional para entregar justamente una mejor experiencia a la sociedad, a la industria y a las organizaciones. Así que bueno, muchas gracias y